Los primeros días del año son siempre muy particulares para el Uruguay. Mientras en Montevideo las calles están mucho más deshabitadas que lo habitual, desde el Arroyo Carrasco hasta la frontera con Brasil, el movimiento es apabullante. La gente viene a pasarla bien, pero algunas quejas siempre se escuchan y hasta ya son moneda corriente por estas fechas. Los precios, la falta de cajeros de dónde extraer efectivo en balnearios muy congestionados, la inseguridad o la falta de servicios de guardavidas en horarios clave para los bañistas pueden ser algunos de los ejemplos. Esta mañana les proponemos conocer cuáles son las expectativas respecto a esta nueva temporada y cómo se trabaja en algunos de estos aspectos puntuales que acabamos de mencionar. Para eso estamos recibiendo en estudios aquí al subsecretario de Turismo, Benjamín Liberó. Liberó, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ahora un poco más despierto, con 3 o 4 preguntas todas juntas. Si tenía algo dormido, me tengo que despertar rápido. Se puso ¿Cómo en guardia, es la actividad de un subsecretario de Turismo? ¿Cuándo se toma vacaciones? En general en invierno, porque el verano tiene algunas particularidades, sobre todo de presencia en lugares donde hay actividades y demás. La planificación es naturalmente entre junio y septiembre, así que ese es otro momento distinto. Pero históricamente, al haber tenido agencia de viaje, normalmente los primeros de enero, los 2 de enero, los 25 de diciembre estaba en el aeropuerto o en algún otro lado tratando de despachar a los turistas, que en ese caso yo tenía que enviar a otro destino porque ese era mi negocio. Entonces, desde ese punto de vista ya estoy acostumbrado. Y yo veía el otro día en un canal de televisión que entrevistaban a aquellos que trabajan el 25 de diciembre o el 1 de enero. Y entonces le preguntaban, ¿y ustedes? Bueno, es problema de acomodar la vida y entender que esa es su parte. Debe tener otros beneficios, o tratará de tener otros beneficios por ese lado, cuando efectivamente hay que trabajar para que otros la pasen bien. ¿Y en invierno, turismo interno? En invierno no, yo en general de alguna manera he visto a lo largo del tiempo que el crucero es una gran alternativa para el turismo. Sobre todo porque no hay nadie que le venga a decir la lamparita de la terminal de Piriápolis está rota porque ese es un tema que debe tener cuando se toma acá descanso. Entonces sí, pero también en invierno los fines de semana, digamos, y ese sí en el Uruguay, en diferentes lugares, sí. ¿Y usted cuando tenía la oportunidad de irse en verano, aunque no fueran estas fechas por lo que comentaba, tenía un balneario de cabecera? No lo tenía. Sí es cierto que desde hace muchos años mi esposa había comprado, hace 20 años, tiempo compartido en Punta del Este, a condición de fraccionarlo en fines de semana. Entonces, desde ese punto de vista sí, pero digamos, hoy usted tiene opciones en todo el territorio nacional de que efectivamente valen la pena hasta simplemente por conocer y en general están asociados a un trato muy personalizado, a una posibilidad de disfrutar el tiempo. Y así he recorrido establecimientos rurales o en la costa del río Uruguay o en San Gregorio de Polanco o en las termas Daimán o Arapey. Así que desde ese punto de vista, ya sea por mi actividad o ya sea por tratar de aprovechar y conocer, tengo la realidad del país desde el punto de vista del desarrollo turístico bastante aprendida en el sentido de aprenderla. Bueno, apenas estamos en 3 de enero. En estos momentos es imposible hacer una evaluación muy completa de cómo será la temporada. De todos modos, al menos creo que vale la pena consultarle. ¿Se están cumpliendo las expectativas que tenían antes del inicio del verano? ¿Manejan ya alguna cifra que permita tener un panorama? A ver, voy a decir una frase casi que se parece a los directores técnicos de fútbol. Hay que ir paso a paso, partido a partido. No hay que gritar el gol antes. Entonces, pero de todas formas, en el turismo, excepto algunos fenómenos muy particulares, como puede haber sido la gripe H1N1, o puede ser una devaluación muy violenta de un país limítrofe, en general lo que son tendencias se mantienen, no hay ninguna razón por la cual cambie abruptamente. Entonces, si nosotros al 30 de noviembre teníamos un crecimiento de un 10% en el turismo,
los argentinos el 20%, los brasileros desde julio para acá volviendo a recuperarlos. Desde septiembre verificando un crecimiento del mercado chileno por encima del 25%, los paraguayos relativamente estables y las otras regiones de las cuales llegan creciendo al 4 o 5%, no hay ninguna razón porque del 20 de diciembre para adelante eso cambie. Entonces, allí lo que nosotros tenemos era, incluso verificamos algunos números al 15 de diciembre y se continuaba dando. Entonces ahí lo que hay son algunos modelos matemáticos que algunas de las consultoras económicas corren en función de determinados indicadores económicos de poder adquisitivo, tipo de cambio, etcétera, y eso está dando los crecimientos que venimos observando aproximadamente. Después, lo que nosotros vemos, digamos, en las fechas más altas de la temporada, como son los de fin de año, si usted tiene todas las bodegas del cruce de Argentina lleno, eso pasó el año pasado y pasó este año. Lo que se puede dar este año, por ejemplo, que pasó, fue que los fines de semana largos que tuvimos desde el 15 de noviembre para adelante, fueron indicadores de que se iba cumpliendo con esa tendencia. Y eso es lo que va a seguir pasando. Ahora hay que ver si efectivamente por ejemplo, este desarrollo que tiene Chile, en febrero de este año se mantiene, porque Chile tiene la tradición de viajar más en febrero que en los otros meses. Y por otro lado, lo que vemos en los cruces de los puentes es de que prácticamente se ha venido dando 7.000, 8.000, 12.000, 14.000 personas por día en función de los días de fin de año. Entonces eso va confirmando. ¿Y eso cómo es en relación a esas cifras? ¿Cómo son en relación al año pasado? Es un poco superior a lo del año pasado, es un poco superior. Lo único que hay que ver si en los autos vienen 2 o vienen 4, cómo se da esa relación, entonces ahí puede haber alguna variación. Pero yo creo que si ustedes un poco tienen además una movilera en la zona del este, y lo que quiero decir es que en general, e incluso en la propia introducción que usted hace, señala el este del país. Y el este del país va a seguir siendo muy importante para el Uruguay y ojalá lo sea más, lo único que racionalmente. Ahora, si ustedes van y preguntan en Colonia, les va a pasar, y si van y le pasan las termas, se van a dar cuenta que lo que pasaba hace 10 años, que la ocupación en verano era el 20%, hoy están arriba del 60%. Y si comienzan a preguntar en todo el río Uruguay, que también estuvieron cubriendo a la movilera, lo que efectivamente allí se da son nuevas opciones, con mayor o menor desarrollo. Y además, si uno tiene un hostal o un establecimiento rural de 10 cuartos, eso, los macronúmeros no va a mover el amperímetro, pero objetivamente esos son fuentes de trabajo, esos son condiciones de desarrollo local distintas, y va generando en todo el territorio nacional. Laguna Merín tiene ocupación. Por ejemplo, ¿cuánto se juega el año para el sector turístico con lo que pasa en estos meses de temporada, de zafra, digamos? En el este mucho, en Montevideo no tanto, y Montevideo es el principal destino turístico del Uruguay. Entonces, si en Montevideo, que ese era otro lugar donde efectivamente los niveles de ocupación eran 25-30%, y hoy estamos a veces hasta en 70-80% de ocupación, entonces también juega. A ver, cuando el hemisferio sur tiene vacaciones, nuestros países que son limítrofes, son los principales mercados, si las condiciones nos están dando eso, tenemos una potencialidad muy grande que así sea. Yo diría que acá el problema no es, de alguna manera, no tener pico de temporada. Todos los países tienen pico de temporada. O sea, es como decirle a Bariloche que no tenga pico en julio, ¿no es cierto? Bien, acá es lo mismo. Las vacaciones y las fiestas son cuando son. Acá lo que tenemos que tratar es de que el pico sea más alto y que lo que podría ser la ensenada que comienza después que termina turismo esté más arriba. Y eso tiene que ver con desarrollar congresos, eventos, el tener la capacidad de tener mayor oferta durante todo el año en Montevideo, que Colonia, cuya temporada teóricamente es de lunes a jueves, de viernes a domingo tiene alta. Entonces, todo eso es lo que va haciendo que los números vayan cerrando para el sistema turístico en su conjunto. Es más, no solo, el sistema no depende solo de los que vienen del exterior. El sistema también depende mucho de lo que pasa en el turismo interno. Y desde ese punto de vista,
nosotros estamos tentando que efectivamente el turismo interno vaya cobrando mayor presencia a los efectos de que sea más sustentable la economía general del sistema turístico. Volviendo a lo de la temporada y el movimiento que se está dando por estos días, ¿qué característica destacaría de los turistas que están llegando? ¿Cuál es el cambio más significativo respecto a, por ejemplo, la temporada pasada? ¿Hay algo para marcar en ese punto? Me parece que sí. A ver, el sector medio argentino tiene dificultades cuando el poder adquisitivo en la Argentina era como hace 3 años de venir al Uruguay. O sea, ustedes recuerden que hace 3 años los uruguayos estaban yendo a comprar su equipo de gimnasia, sus zapatos, etcétera, porque había determinada, y la gastronomía consumían y era un paseo. Hoy ahora no está conveniente no es para de esa manera. Y además los uruguayos, o sea, los extranjeros tienen devolución de impuestos que ayuda a la competitividad con relación a eso. Entonces, hay un sector social argentino que hace unos años que no tenía capacidad de venir al Uruguay. Hoy la tiene. Entonces, desde ese punto de vista, ese es un factor. El segundo, que me parece relevante, es tener a los brasileros como lo hemos tenido en el último periodo. O sea, que no se haya notado una crisis profunda, grande, que efectivamente tiene Brasil. Sin embargo, hemos logrado que los brasileros tengan la opción para venir a nuestro país. Y ese es un tema no coyuntural para nosotros, sino estratégico. El seguir creciendo, en particular de San Pablo para abajo, en los que llegan a nuestro país, es muy importante. Y con un aditivo. Cuando se puso el vuelo, por ejemplo, Recife-Montevideo, la visión que nosotros teníamos era: van a llevar más pasajeros uruguayos al nordeste de Brasil que al revés. Y sin embargo, los números que nos dan el operador es de que prácticamente el 40-45% de los que viajan son brasileros que vienen al Uruguay. Y ahora el 7 de enero va a comenzar un vuelo semanal con Salvador Bahía, que no tengo dudas, porque además Salvador opera como un cierto hub en el nordeste, que va a tener posibilidades también para desarrollar otras regiones que históricamente teníamos dificultades de conexión o para traerlos a nuestro país. Y más allá de la coyuntura de cada uno de estos países, ¿qué pasa con lo que ofrece Uruguay? Porque Brasil el turista brasileño tiene un montón de opciones, incluso estando en Porto Alegre, incluso estando, ni que hablar, estando en San Pablo, tiene muchas opciones también que de repente resultan más cercanas que Uruguay. ¿Qué es lo que tiene Uruguay para ofrecerle a ese turista brasileño? Algo que los uruguayos muchas veces no están convencidos que tienen. O sea, su amabilidad, su capacidad de que disfruten de cosas que tradicionalmente nosotros no le brindamos, no le prestamos atención. Miren simplemente los noticieros, a pesar de algunas preguntas de los noteros, y verán con qué ánimo y con qué disposición y por qué vienen. Muchos de ellos vienen porque se los recomendó otro, y que efectivamente vienen a pasar las vacaciones, o por lo menos rebelión, como dicen ellos, y aprovechar determinadas cosas en nuestro país a los cuales no le prestamos tradicionalmente atención nosotros. A propósito de eso, de algunos fenómenos que pasan desapercibidos, leí alguna declaración de la ministra Cachichán que hablaba, por ejemplo, de la valorización creciente que se hace desde Brasil, desde el turista brasileño, de la gastronomía aquí en Uruguay, que pasa es algo que nosotros no tenemos tan observado, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio que opera la gastronomía en el Uruguay es algo destacable, sobre todo porque está muy asociado a generaciones como las de ustedes. O sea que es un cambio que va ya en la dirección de mucho tiempo, de mantenerse, de perdurar. Pero eso va asociado a otra cosa, y es que está de moda en los gaullos y demás hablar de la parrilla uruguaya. Incluso hay algunos comercios que en Brasil también. Eso normalmente en turismo se lo denominan externalidades positivas. ¿Qué significa? Que aquello que hace el turista cuando viene a un lugar lo lleva consigo al lugar de residencia y por lo tanto permite, como por ejemplo puede ser la exportación de dulce de leche, o en este caso un modelo gastronómico, un perfil de gastronomía que también lo lleva a su lugar de residencia. Entonces eso juega, el brasilero está muy acostumbrado efectivamente a la gastronomía. Yo creo que además quien haya visitado San Pablo en los últimos 15, 20 años verá que San Pablo hoy es una meca de la gastronomía mundial, realmente es impresionante, pero en muchos otros lados. Ahora, hay lugares en Brasil donde asociado a los mariscos, a los productos de mar, tienen cosas que son importantes. Ahora, ellos no se imaginaban, por ejemplo, que si vienen al Uruguay tienen ese tipo de comida de seafood o productos de mar,
o lo que son en algunos lugares los somedés de alga, los buñuelos de alga, etcétera. Encuentran algunas cosas y ni que hablar. Veamos que el Uruguay le exporta picaña a Brasil para sus restaurantes. Entonces, ese tipo de cosas son las que ellos van visualizando. Y otra cosa que estamos detectando, por ejemplo, que hay brasileros que están ahora acostumbrados, cuando vienen de turistas, a viajar en el transporte colectivo público de Montevideo. Y se los encuentra regularmente o transitando por la Rambla. En fin, comienzan a vivirla de una manera bien interesante a la ciudad, y nosotros tenemos que aprender de eso a los efectos de que los servicios que brindamos también se correlacionen con esas demandas. Y yo diría que en algunos casos, como puede ser los horarios de los comercios y demás, en la época de verano los comerciantes uruguayos tendrían que pensar un poco más. Así como a mí no me gustaba trabajar el 1 de enero, pero lo hacía porque vivía, algunos comercios van a tener que pensar de alguna manera cómo brindar esos servicios. Le propongo ir a uno de los temas que ha estado y que normalmente es recurrente en estas fechas. Habitualmente el ingreso de turistas argentinos, por ejemplo, por el puente de Fray Bentos, ha sido un problema, ¿no? Por las largas horas de espera que tenían que soportar. Y eso parece haber cambiado este año en lo que ha sido el ingreso. ¿Qué evaluación hacen ustedes a estas horas sobre lo que ocurrió en estos últimos días? Voy a aplicar la respuesta del inglés. No news, good news. También yo prefiero no ser titular por eso que ser titular por eso. Entonces, desde ese punto de vista, sí, se trabaja un año. A veces con más suerte y otras con menos suerte, francamente. Pero desde hace tiempo venimos, hoy tenemos, si hay un momento en que se tensiona la situación, tenemos capacidad para tener 10 andariveles de ingreso en Fray Bentos. Eso significó... ¿Cuántos se tenía antes? 6. Eso significó colocar un nuevo container con condiciones para poder atender público, eso significa utilizar 2 de los carriles que son de salida para el ingreso, pero eso es posible hoy, porque a lo largo de los últimos años Uruguay ha trabajado con Argentina para tener un control único, y Uruguay es el que lo ejerce a los efectos del ingreso, para facilitarle. Se trabajó para tener este formulario de precarga, que incluso por lo menos los operadores a través de migraciones he tenido la información de que llama la atención que un número muy considerable ya llega con el formulario. Esa es una de las novedades, ¿no? Acá haremos los turistas argentinos pueden completar un formulario vía web antes de cruzar la frontera, y así entonces agilizan bastante el trámite, ¿no? Eso ha sido así, eso se está verificando, pero también en Paysandú ocurrió de la misma manera. El ordenamiento de las filas pre-llegada, este año prácticamente no superó nunca, digamos, la cola en forma dinámica de toda la explanada. Eso representa un avance enorme cuando antes teníamos algunos kilómetros de cola, pero también tuvimos que ir a algunas medidas mucho menos glamorosas, que es tener algunos collares para las mascotas de quienes vienen a Uruguay, para leishmaniasis, que era uno de los problemas que teníamos, para aquellos que permanecen en el norte del país. En realidad, por un problema de sanidad y serio, hay que controlar, y entonces hubo que ver cuántas mascotas pasaron en los años anteriores promedialmente, y por lo menos facilitar, porque lo que no se le podía decir después que hacía la cola y llegaba con su mascota al puente, tiene que ir a comprarlo, tiene que ir a hacerse el análisis para poder ingresar al país. Entonces, esas medidas, ese conjunto de medidas, el seguirlo, el ver en qué punto podemos estar teniendo alguna dificultad y tratar de resolverlo, eso se hacía todos los años permanentemente, y este año yo diría que hemos tenido más éxito en ese trabajo previo, y esperemos siga así, no alertar al problema. Otro de los cuellos de botella similares, aunque en este caso dentro del país, es la ruta interbalnearia, ¿no? Quizás tengo la impresión de que no está tan congestionada como ha estado algún otro año, pero allí también es claro que se producen algunos enlentecimientos en el tránsito. ¿Ahí se está pensando en algún tipo de medida en particular? A ver, asumamos que no existe empresa o emprendimiento por el cual en el momento más alto del proceso que se atiende se esté en condiciones con la misma infraestructura de resolver 10 veces más de tráfico. O sea, desde ese punto de vista siempre vamos a tener alguna cosa. Ahora, llama la atención, fíjese usted,
los miles de personas que no tienen colocado su TAC para los efectos de pasar en el peaje, cuando en realidad no es que se está colocando gratuitamente y al mismo tiempo no es que le cobran por adelantado, es que le viene después en una tarjeta aplicado lo que viajó. Y si ustedes miran el telepeaje automático con relación al que hay que pagar, se darán cuenta que llama la atención porque el interés de perder tiempo. Entonces, yo creo que acá hay un factor de educación también que puede ayudarnos mucho a todos, porque ayuda al que no está ahí, pero además cuánto combustible, cuánto tiempo pierde por no haber hecho una gestión a lo largo del año que le puede servir en múltiples oportunidades para tener la ventaja del telepeaje. Y si ustedes observan, eso ayudaría muchísimo, por ejemplo. Lo segundo es, yo hace un mes observé en la prensa, y fue motivo de varios comentarios, el hecho de que se estaba haciendo un arreglo sobre el puente de Arroyo Pando para aumentar un andarivel de salida y que eso era catástrofe. Muy bien, tenían razón. Ahora, cuando eso se corrigió y hoy está operativo, eso no fue noticia. Entonces, creo que también los medios tienen que ayudar en la dirección, tanto con la educación, digamos, de la población para poder generar un beneficio de tiempo y demás, como decía el telepeaje, como en esta situación, del punto de vista de que se puede criticar, y está bien que se critique, si existe algo que no está funcionando. Ahora, si empieza a funcionar, por lo menos informemos, digamos que está funcionando. Porque incluso, al corregirse esa situación, el propio ordenamiento puede tomar de ingreso, a pesar de que está dividido en forma física, de ingreso también puede tomarlo, y por lo tanto no solo es la salida, sino que de pronto de retorno se puede estudiar. Yo creo que aquí, al igual que con el caso de los ingresos en la frontera, aquí también hay que ir en la dirección, como dicen ahora de la palabra, disruptiva. Hay que introducir de que las nuevas tecnologías pueden cambiar paradigmas. Entonces la frontera es discutible si va a tener que tener más andariveles y tener más espacio físico, o comenzamos, como lo permiten los posts en los cuales pasamos la tarjeta, a hacer una tecnología móvil que nos ayude efectivamente a agilitar y a utilizar de otra manera esos espacios. A juzgar por la actividad de los principales destinos turísticos del país, Uruguay inició la temporada a todo trapo. La ocupación es casi total en los balnearios más importantes y el ingreso de turistas parece ser incluso mayor que el año pasado, cuando se alcanzaron cifras muy satisfactorias. De eso estamos conversando esta mañana con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov. Uno de los temas que saltó ahora en los últimos días es esta decisión de los propietarios de estaciones de servicio que decidieron desde el domingo dejar de aceptar tarjetas de crédito o débito durante el día, ¿no? Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Obviamente esto genera algunas complicaciones para quienes están desprevenidos de esta medida. ¿El Ministerio tiene capacidad, puede intervenir de algún modo en este asunto? A ver, esto me hizo acordar cuando uno va a un restaurante, come y después le viene y le dice, no, aquí no aceptamos tarjeta. O sea que fue una medida, primero que por lo menos en lo que nosotros teníamos conocimiento no estaba planteada por parte, lo que no quiere decir que el reclamo no sea legítimo. Lo que no había, nosotros no lo teníamos como conocimiento de eso. Conocemos de algunos de los problemas de los aranceles de las tarjetas de crédito relacionadas a los hoteleros. Ustedes recuerdan que hace unos 3-4 años se había planteado la no aceptación también de algún, y bueno, estuvimos conversando y los aranceles se bajaron, en el caso de la hotelería se bajaron en función de las acciones que se hicieron. No fue un proceso sencillo, no fue fácil, pero se logró, y me parece que en este caso hasta el propio presidente de la gremial de estacioneros estaba sorprendido por lo que había pasado, o sea que ahí me parece que es algo así como estar sentado en la rama y serruchársela y quedarse contento porque está llevando adelante una medida que le disgusta a la inmensa mayoría de la gente. Ayer recibíamos, por ejemplo, un mensaje de un oyente vinculado de alguna manera con este tema que decía, nos hemos pasado anunciando la super temporada y La Paloma, por ejemplo, tiene solo un cajero Bro y el Banred está dentro de un supermercado y se queda sin plata cada rato. Dado el impulso que está teniendo la ley de inclusión financiera y que el gobierno tanto ha estimulado, el Ministerio no podría buscar la forma de mejorar este aspecto que se repite también año a año, sobre todo, por ejemplo, en los balnearios del este de Rocha. Bien, en primer lugar,
Nosotros trabajamos, al igual que con el tema de los pasos de frontera, trabajamos con este tema de mucho tiempo antes con el Banco República. Y existe un número importante de cajeros que se han instalado a los efectos de la temporada. Punto 1. Punto 2. Incluso en el caso de Cabo Polonio se llevó la fibra óptica hasta la terminal de la Puerta del Polonio para poder colocar un cajero. Algunos de ellos no son rentables, brindan servicio. Pero por otro lado, asumamos todo el conjunto de la información. O sea, porque la inclusión financiera generó condiciones para que establecimientos como supermercados y demás puedan efectivamente brindar dinero a las personas. Entonces hay un problema que no necesariamente hay que multiplicar como hongo los cajeros, sino que la tendencia, por lo que se está trabajando, es generar mayores operadores que estén en condiciones de brindar un servicio. Y hoy con los POS, eso pasa, y lo que debemos tratar de hacer efectivamente, o es en lo que trabajamos a través de la Organización de Gestión de Destino en Rocha u otras de asociación público-privada, es llevar esa información y tender a que efectivamente quienes visitan tengan la información correspondiente. Eso también hace a el ordenamiento del funcionamiento de la economía, porque implica menos movimiento de dinero y facilita porque hay muchos más puntos que se van dispersando en todo el territorio. Esa es la orientación de trabajo, por lo menos, que como organismos de gobierno en conjunto con el Banco República es la que estamos impulsando. Por otro lado, cada cajero, uno dice, pone cajero, parece que fuera, digamos, que viene Tata Dios y pone la plata en los cajeros. Y eso no es así, tiene costos operativos muy importantes y significa andar moviendo dinero en el territorio en forma muy importante. Así que lo que me parece, así como dije que los medios podían ayudar en determinado momento, bueno, efectivamente el facilitar que las personas tengan más información sobre cuáles son en el lugar o en los lugares aquellos que como agentes operadores económicos ahora tienen posibilidad de entregar dinero, que efectivamente lo puedan hacer y nos va a facilitar la vida a todos. Seguimos con otros de los asuntos que se han manejado en estos últimos días. Como ocurre en realidad prácticamente en todos los veranos, volvieron a producirse inconvenientes con los guardavidas, sobre todo en Rocha y en Maldonado. Rosario, tú que estás por allí en Punta del Este, ¿qué has podido ver al respecto? Bueno, en realidad la playa, ustedes saben que yo estoy en Portezuelo, y la playa a la que concurro es una preciosa playa entre las cabañas del Tío Tom y la propia zona de Solanas. Los guardavidas abren a las 11 la caseta y se van a las 6 de la tarde. Parecería que es exactamente el horario no recomendado para que la gente vaya a la playa, razón por la cual es un absurdo. Por ese mismo motivo me dirigí ayer a la Intendencia porque no hay forma de lograr por ningún teléfono que te respondan esta pregunta. ¿Cuál es el horario de los guardavidas? Se refieren al horario que empieza a 8:30 hasta 7:30, no a esto. Y efectivamente me respondieron, no, lo que pasa es que estamos haciendo ese horario porque estamos en una medida de protesta, que tiene que ver con que parecería que no todos los 84 lugares que debieran tener su casita pronta porque se retira cada año y se vuelve a instalar durante el verano estaría en condiciones. Yo debo admitir que en el lugar al que voy la caseta está y se le ve en condiciones. Sin embargo, el horario, seguramente por solidaridad o porque de alguna forma se haya resuelto gremialmente, es ese, 11 a 18. En el caso, Rosario, agregamos del departamento de Rocha, también se está registrando un conflicto allí con los guardavidas que señalan que bueno que falta la colocación de varias casetas que fueron destruidas por los temporales, ¿no? Por los distintos temporales. Pero allí también hay un tema estructural también del horario de los guardavidas, que es de 10 a 18 horas, que también uno puede decir, bueno, no es el más apropiado y en el que se promociona que la gente baje a la playa, ¿no? ¿Qué incidencia tiene hoy el Ministerio de Turismo? El de Maldonado en definitiva se va a parecer más al de Montevideo, porque teóricamente va a ser de 9:30 a 19:30. De alguna forma, ese aspecto de Maldonado, cuando se resuelve el problema, que no sé exactamente, ellos tenían la impresión de que esta misma semana se resolvía, bueno, quedaría bastante más razonable. De cualquier forma, bueno, por el momento la situación es esa y son los horarios a los cuales yo he ido a la playa y me cruzo, es decir, me voy cuando ellos llegan. ¿Qué incidencia tiene hoy el Ministerio de Turismo respecto a lo que ocurre con los guardavidas en los distintos departamentos del país?
Bien, ante todo, feliz año, Rosario. Feliz año, Benjamín. Yo diría, voy a, por lo menos, si me permiten, voy a dividir en dos. Una es la que usted me preguntó exactamente y otra como ciudadano. La primera es el ministerio, en tanto eso es una regulación municipal hoy por hoy, el ministerio lo que puede hacer y lo que hace, porque recuerden que en años anteriores teníamos conflictos por lo cual no había guardavidas ya entrada la temporada. El año pasado, por ejemplo, pasó en Rocha. Y este año no es homogéneo, en Montevideo no lo hay, en Canelones no lo hay, en Rocha con los comentarios que efectivamente he visto en la prensa en la mañana de hoy, hay alguna situación, pero en Maldonado ha habido también de que las casetas no se han repuesto y hay una situación distinta, pero de hecho habían bajado los funcionarios. Ahora, esa es una realidad. La segunda, ustedes habrán escuchado también a la ministra decir que desde el ministerio entendemos que parece relativamente razonable el discutir una normativa nacional, porque entre otras cosas, volvemos otra vez, estamos hablando en el este, pero también hay playas en Colonia, también hay playas en Salto, hay en Paysandú, hay en Río Negro, Las Cañas, digamos, Laguna Merín, todos los departamentos de una u otra manera tienen espejos de agua en los cuales de una u otra forma todos tratamos de aprovechar el tiempo libre y desde ese punto de vista parece bastante difícil seguir abordando de cómo pasaba con las 19 matrículas y los pagos por intendencia. Ustedes son partidarios de qué tipo de regulación nacional, porque veíamos, han surgido distintas iniciativas, ¿no? El senador Pablo Mieres, por ejemplo, dice de que pasen a la órbita y que sean competencia del Ministerio de Turismo. El jefe comunal de Canelones, Samandu Orsi, opina que tendría que estar vinculado a la Dirección Nacional de Bomberos. El de Maldonado dice que tendrían que estar más vinculados a la Prefectura Nacional Naval, una dependencia del Ministerio de Defensa. ¿Ustedes por qué se inclinan? A ver, justamente nosotros, por eso dije que voy a dividir en dos, ¿está bien? Como ministerio nosotros lo que entendemos que hay que establecer condiciones para analizar la situación y ver cómo se avanza, con un criterio de país, con problemas que pueden ser distintos, porque hay actividades de los guardavidas que son en piscinas de las termas, que no son exactamente igual a los que tenemos en la costa. Ahora, las actividades que desarrollan tienen que ver con lo mismo, guardavidas en lugares donde tienen que ver con el agua. Entonces, esa es una situación. La otra es que el Uruguay tiene, no solo en este aspecto, sino en otros aspectos, múltiples jurisdicciones sobre el mismo espacio territorial o actividad. Entonces, aquí estamos hablando de la Intendencia, de la Prefectura, del Ministerio del Interior, menos del Ministerio de Turismo, ¿está bien? Pero cuando va a actuar, tiene que coordinar diferentes actuaciones. Entonces, según esté en la arena, en el agua o esté en la vereda, son jurisdicciones distintas. Entonces, no parece lógico. Cuando nosotros tuvimos que hacer, por ejemplo, la Puerta del Polonio, tuvimos que poner de acuerdo a 5 ministerios y una intendencia para generar condiciones para que la gestión de esa Puerta del Polonio tuviera cierta racionalidad. En esto estamos pensando lo mismo. De alguna manera hay que sentarse y empezar a analizar. Hay algunos, desde el punto de vista laboral, que plantean que tienen que ser presupuestados todo el año los guardavidas, y en otros lugares lo que está planteado es que eso es una actividad zafral con determinadas características. Yo no digo que tengan razón unos u otros, lo que creo que como en múltiples cosas, cuando hay múltiples actores e intereses distintos, hay que buscar encontrar los caminos del diálogo para mejorar las condiciones, porque en definitiva lo que importa, y nuevamente estoy diciendo que estoy interviniendo como ciudadano, lo que importa es la calidad del servicio para el ciudadano. No es solamente que cada uno se mire lo de él, porque entonces no hay fórmula de resolver lo que son problemas que atienden diferentes sectores. Y me parece que desde ese punto de vista, si todos asumimos que el tema de la seguridad, en este caso vinculada a las áreas del frente de agua, tienen que ver con múltiples actores, pero que hay uno que es el principal a quien les debemos brindar servicio, que son los ciudadanos, que están de alguna manera teniendo su recreación y esparcimiento, y que eso a su vez implica o está relacionado con 100.000 puestos de trabajo, con 2.000 millones de dólares de ingresos, con de alguna forma con las condiciones que hacen a la calidad de vida de todos los uruguayos. Entonces, siendo con esa complejidad, sumámoslo y comencemos a ver. De pronto no tiene solución en un año, no, de pronto no la tiene, de pronto hay que ir dando pasos. Y efectivamente, al no existir un organismo claro, si no seríamos todos tontos, estamos discutiendo sobre algo donde claramente la jurisdicción tendría que ser de alguien, y no es así. Entonces, desde ese punto de vista, conversemos, iniciemos un proceso sin las urgencias de que hay que resolver para pasado mañana,
pero aportando para que sirva para todos. Pero más allá de todos los actores que hay que convencer entonces en el camino para llegar a una solución, ¿usted sí cree que debería unificarse y que eso dependa de alguien se haga responsable de que los guardavidas estén en determinado momento? En eso no es lo que yo crea. Cuando el año pasado se planteó el tema de los guardavidas en Rocha, la temporada anterior, el fin de conflicto estaba establecido sobre la base de sentarnos a conversar, y eso lo hicimos. Si hoy hay, por ejemplo, una resolución en Rocha, es porque el Ministerio de Trabajo finalmente estableció las condiciones junto con los otros ministerios e intendencias que teníamos para ver exactamente, porque ahí hay que ver también presupuestalmente cuánto implica y de dónde van a salir los fondos que, tomándose una alternativa u otra, hay que tener para sufragarlo, incluso las condiciones físicas para poderlo resolver. Yo digo, todos los años hay que tener este drama, entre comillas, agravado este año por las sudestadas, etcétera, de que las casetas se deterioran, quedan en el mar o quedan colocadas y entonces después al otro año hay que hacer una inversión de determinadas características, o efectivamente esto tiene que estar asociado a un sistema de otras características donde se sacan y se ponen y se tiene garantizados los equipos que lo hacen o equipos de mantenimiento. O sea, me parece que es bastante más complicado que 2 más 2. Pasando a otro tema que ha llamado mucho la atención o que por lo menos concita algo de preocupación es el aspecto de la seguridad vinculada al turismo, ¿no? Hay una pancarta que se viralizó de alguna forma por una casa que fue robada en Manantiales, que señala acá también robaron, ¿no? Y fue alquilada por una familia de argentinos, como decíamos, la imagen se viralizó y además fue portada en algunos medios de ese país. ¿Cómo vivió este episodio? En Maldonado está claro que una apuesta fuerte en materia de seguridad es el centro de monitoreo de vigilancia, ¿no? Que se acaba de inaugurar, pero ¿qué otras medidas se tomaron en este departamento para cuidar justamente la seguridad en materia turística? La seguridad es algo de lo que hace el diferencial a favor de Uruguay. Nosotros podemos mirarlo desde el punto de vista de los uruguayos y tenemos un debate abierto y está bien que se tenga, y tenemos una realidad relativa que hace a cómo vive la persona en su lugar habitual y viene al Uruguay a pasar la recreación. Entonces, desde ese punto de vista son dos situaciones un poco distintas. Lo que sí es absoluto es la necesidad de avanzar y tener las mejores condiciones para la seguridad, que no es solamente el problema de los robos. Acá hay seguridad alimentaria, acá hay seguridades que tienen que ver con otros aspectos del aprovechamiento del tiempo libre y la recreación. Entonces, desde ese ángulo, a mí cuando vi la foto y la pancarta que efectivamente se viralizó, lo primero que me dice, yo soy solidario con la persona que le ocurrió eso, porque lo primero que tenemos que sentir es que vino a disfrutar y tiene un problema. Lo segundo es cómo se expresa. Bueno, hay diferentes formas de expresarlo. Lo tercero es saber, desde el punto de vista nuestro, que no necesariamente es la que tiene toda la ciudadanía, pero se ha tratado de transmitir, es algo de lo que usted acaba de mencionar. O sea, se tomaron medidas, porque tener un puesto de monitoreo quiere decir que hace unos cuantos meses se tomaron medidas para llevar adelante una determinada infraestructura que permita esa situación. Lo mismo que los fondos que el Ministerio de Turismo hasta el año pasado aportaba, ahora tienen otra forma de estructura para lo que se denomina el apoyo al verano azul o las horas que se tiene de funcionarios en el territorio. Pero además, este año se ha colocado mayor cantidad de infraestructura de logística, por llamarlo técnicamente, con relación a cómo se está brindando la seguridad. Ahora, si nosotros aumentamos el número de personas que están sobre el territorio, aumentan las probabilidades de problemas, sí, y no solo de seguridad. Digamos, aumentan las colas en los supermercados y aumentan otras cosas. Y en el caso de Rocha, porque por ejemplo, mire el mensaje que tenía de Alicia, que dice: me gustaría que el entrevistado toque el tema de la inseguridad en Rocha. Yo estoy en La Pedrera y acá es tierra de nadie. Ya hay turistas argentinos que han cancelado reservas de alquiler por robos a sus coterráneos. Nosotros tuvimos información en La Pedrera, tomamos contacto antes de fin de año con las autoridades del lugar, nos transmitieron cuáles eran las medidas operativas que se iban a tomar. En general, si ustedes observan, no quiere decir que no haya el problema, pero en los primeros días que llegan los turistas es cuando se verifica el mayor número o lo más, entre comillas, escandalosos como fenómenos. Luego, a lo largo del periodo, si se detienen o se recuperan cosas que en esos días se robaron, después tampoco es noticia. Ahora,
En La Pedrera se aumentaron los efectivos, se tomaron algunas medidas de destacamentos de la Republicana en determinados lugares del territorio. Ahora, se imagina que con 200 kilómetros de costa a lo largo de lo que están los pasajeros o los turistas, no siempre es fácil, pero lo de La Pedrera lo conocimos, incluso la propia ministra estuvo en contacto con algunos de estos visitantes y en el territorio a los efectos de saber mejor cómo habían sido la situación, y hemos transmitido en este caso y en el de Maldonado nuestra preocupación a los efectos de intercambiar con aquellos que están llevando adelante la tarea, que tienen previsto, de qué manera están operando, y lo seguimos. No es un tema del cual nos sentimos que no tenemos nada que ver, al contrario, nos preocupa. Tratamos de ver, y cuando teníamos que ver incluso con el aporte para reforzar los fondos que permitieran funcionar, lo hicimos durante varios años. Tengo otro mensaje de un oyente que dice: no veamos solo las malas, pese a los temporales todas las bajadas a las playas fueron reparadas y en muchos casos han sido muy mejoradas. Bueno, así que de eso... Una de cal y una de arena. De eso nos quedó para profundizar, pero en líneas generales se llegó a cumplir en tiempo y forma, ¿no? No, pero incluso si ustedes, en algunos casos, realmente, yo recuerdo que incluso hubo una denuncia que se hizo viral con relación a algunas de las bajadas de personas con discapacidad, que no estaban con el mantenimiento correcto. Ya no estoy hablando de temporales, estoy hablando de cosas que en la medida que se tiene información y no se está cumpliendo con lo que correctamente o lo que corresponde que se cumpla, algunas de esas denuncias ayudan. El tema es, ¿lo transformo en escándalo o lo transformo en aporte para tratar de resolver un problema que efectivamente existe? Y desde el punto de vista de las autoridades, no quiere decir que toda crítica hay que ponerles intencionalidades. Efectivamente, hay personas que pueden estar sufriendo una situación y merecen la atención correspondiente. Subsecretario de Turismo Benjamín Lieberhoff, un gusto, y gracias por compartir estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar ya quizás más avanzada también la temporada, cuando se pueda hacer un nuevo balance o un balance más completo de cómo ha sido. Bueno, gracias a ustedes. El balance normalmente nosotros lo hacemos al finalizar abril, porque permite comparar cosas. Si no estamos hablando de situaciones que son distintas o que pueden ser distintas, a veces por cuándo cae carnaval y cuándo cae turismo, y entonces no todos los años son iguales, o como ocurrió hace 2 años atrás, que febrero llovió inusualmente y entonces nos generó otras condiciones. Pero de todas formas aprovecho la oportunidad, la despertada rápida, y el que tengan un muy feliz año, que sea bueno para todos. Muchas gracias.